Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitado a una persona que ha sido diputado a la Asamblea Nacional, actualmente vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para los estados Monagas y del Tamacuro. Es miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, constituyente territorial por el estado Lara y presidente de la Comisión de Fortalecimiento de la Democracia Participativa, Comunas y Consejos Comunales de la Asamblea Nacional Constituyente. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Julio Chávez por Desenlaces en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Bienvenido, Julio. Gracias, Rodolfo. Gracias por estar aquí, hermano. Yo quisiera comenzar un poco hablando de la Semana Santa. A pesar que se ha tratado en los últimos días de instaurar terror, incertidumbre, desesperanza en la gente, el venezolano salió masivamente a descansar, a disfrutar de nuestras playas, nuestros ríos, nuestras montañas. El ministro Reverol hace unos días atrás hizo un balance sobre la movilización, el operativo, el dispositivo de seguridad que se planificó. Quisiera que me dieras tu opinión al respecto. Bueno, Rodolfo, yo considero que eso se constituye en una respuesta desde la alegría, ¿no? Aquellos que pretendían convertir la Semana Santa en una semana trágica, una semana de tristeza, ¿no? de dolor, de angustia, sin ocultar, digamos, la dura situación que han venido propiciando los enemigos de la paz, los enemigos de la República, ¿no? De modo que yo creo que el esfuerzo que hizo el gobierno nacional, además de propiciar, de crear las condiciones para que la gente pudiese, digamos, disfrutar de las bellezas naturales que ofrece nuestro país como ninguno en el mundo, yo creo que eso se constituyó pues en una respuesta muy positiva, de esperanza del pueblo venezolano, de que es un pueblo profundamente cristiano, profundamente, digamos, católico, pero que aspira a vivir en paz por encima de cualquier circunstancia. Y yo creo que lo que ocurrió en Semana Santa fue, digamos, expresión genuina de lo que está apostando el pueblo venezolano en función de alejar los tambores de la guerra, de alejar los fantasmas de la invasión, ¿no? Del terrorismo psicológico. Y yo creo que eso es una lección determinante, ¿no? Repito, de un alto nivel de conciencia de nuestro pueblo que ha salido pues a convertir la Semana Santa en una semana de reflexión, en una semana de encuentro familiar, una semana de descanso y bueno, prepararnos para este trimestre, este segundo trimestre del año, que por cierto ayer hacíamos en la Dirección Nacional del Partido pues un balance de toda esta el vocero, vimos la vocería de Héctor Rodríguez al salir de la reunión de la Dirección Nacional, donde se hicieron públicos algunos puntos. Quisiera que conversáramos un poco sobre, una de las cosas que se dijo es la formación de los cuadros, ¿no? Se retoma un poco eso. Quisiera que desarrolláramos algunas ideas de lo ocurrido en la reunión de la Dirección Nacional. Sí, nosotros ahí le hacemos permanentemente un seguimiento, monitoreo a la actual coyuntura, por supuesto resolviendo o pendiente del tema eléctrico, de cómo avanzan los trabajos de recuperación, de migración, ¿no? Tecnológica para garantizar un sistema eléctrico nacional seguro, confiable y que pueda permitir, bueno, todo este desarrollo que se plantea a partir de la necesidad de la energía eléctrica para tantos planes y proyectos que adelanta el gobierno nacional, haciéndole seguimiento a todo eso, al tema de los alimentos, evaluando, bueno, los efectos también, Rodolfo, del duro bloqueo. Las últimas decisiones que se han tomado han sido decisiones muy viles, muy criminales, ¿no? Por parte del gobierno supremacista de los Estados Unidos, pero no obstante, pues allí hacíamos un balance de cómo estamos logrando solidaridad, cómo estamos logrando alianzas importantes con economías emergentes muy poderosas que nos van a permitir, sin lugar a duda, pues bypassear esta situación de bloqueo e ir resolviendo, ¿no? La contingencia para que nuestro pueblo pues siga desarrollándose en paz. Y en efecto, en las tareas del partido, nosotros ya terminamos todo el esfuerzo de conformar los equipos políticos estadales. Vamos entonces a una fase de relanzar lo que es la política de formación de nuestra dirigencia, nuestra organización,
compañero Héctor Rodríguez, que está al frente de esta tarea que le ha encomendado la Dirección Nacional, pues ha presentado un plan muy completo que contempla aristas fundamentales de todo este trabajo, este proceso. Tiene que ver con la necesidad de explicarle a la gente también, Rodolfo, a través de los encuentros, de los círculos de estudio, bueno, de qué se trata todo esto, ¿no? ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Cuál es la pretensión del gobierno, en este caso de los Estados Unidos, que por cierto también hacemos un seguimiento a la situación interna, ¿no? Muy complicada para el actual presidente Trump, a lo interno de su país? Creemos entonces que esa situación, en definitiva, pues tendrán que atenderla y eso nos va a permitir a nosotros seguir avanzando en el planteamiento que hemos hecho desde el propio momento en que el comandante supremo Hugo Chávez planteó en el plan de la patria lo que va a ser, digamos, la ruta a seguir en los próximos 20, 30, 50 años. Ahora, una de las decisiones que tomó la Dirección Nacional fue llamar a una movilización el próximo sábado para de alguna manera celebrar, como dijo el gobernador del estado Miranda, la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos bajo el amparo de una organización que se ha convertido en un hegemón más. Ahora, ¿qué implica para Venezuela la salida de la OEA? Bueno, recordemos que no nos están votando en primer lugar, Rodolfo, de la OEA, sino que Venezuela de manera soberana decidió salirse de este organismo subregional que realmente se ha convertido en un instrumento de la hegemonía imperial y de dominación que no ha propiciado el que en esta importante región, ¿no?, de América Latina y el Caribe se pueda desarrollar una política de paz, ¿no?, del respeto al principio de autodeterminación y de no injerencia, y que bueno, se ha convertido por ser un organismo pagado, ¿no?, por la administración norteamericana. Bueno, ellos bailan al son que le toque el presidente de los Estados Unidos y ha sido utilizado, como todos han visto, para confrontar pueblos hermanos, pueblos bolivarianos, y que realmente ese no es el rol y el papel de este organismo subregional que fue creado precisamente para mantener la paz, la convivencia en esta importante región del hemisferio occidental. Y en consecuencia, pues nosotros vamos a conmemorar, vamos a celebrar con nuestro pueblo. Recuérdate, Rodolfo, que no podemos perder la iniciativa de masas y la movilización permanente de nuestro pueblo en función de defender sus conquistas, ¿no?, sus logros importantes y en definitiva la paz, que es un elemento central en la política, que transversaliza la política de la Revolución Bolivariana. Bueno, y en efecto el día sábado, como corresponde, y eso va a ser el signo y el carácter, ¿no?, de estos tiempos por venir, son tiempos de movilización, son tiempos de reacomodo de la hegemonía imperial, de la emergencia, ¿no?, importante de otros bloques de poder, y yo creo que ante esa situación el pueblo venezolano ha percibido que es necesario, es fundamental mantenerse en la calle, cuidando y preservando la paz y en consecuencia elevando los niveles de conciencia de nuestro pueblo, de informar a nuestro pueblo de lo que está ocurriendo y por supuesto todo un proceso de reflexión permanente, y eso lo logramos con un pueblo consciente, un pueblo organizado y un pueblo movilizado como el que vamos a ver todos este sábado a propósito de esa importante fecha de salir definitivamente de eso que en algún momento se llamó el Ministerio de las Colonias, que realmente no ha representado, y ojalá, creo que va a ser, digamos, en el año 2019-2020, Rodolfo, va a ser lanzamiento de algunas propuestas que hizo el comandante supremo Hugo Chávez, como la UNASUR. Ya las cosas están comenzando a cambiar en el Ecuador mismo. Ya tú has visto cómo en algunos países, Perú, bueno, presidentes y expresidentes comprometidos con casos de corrupción. En este año hay elecciones en Argentina en octubre, las cosas pueden cambiar. Es decir, yo creo que la cosa está moviéndose, los vientos, a pesar de la embestida, ¿no?, contra nuestro país, creo que los vientos se mueven a favor de, digamos, de las aspiraciones del pueblo venezolano. ¿Qué decirle a una persona que de repente nos está viendo ahorita y piensa que al Venezuela haber solicitado su separación de la Organización de Estados Americanos, nos estamos aislando del sistema internacional? ¿Qué decirle a esa gente?
No, yo creo que estamos haciendo lo correcto desde el punto de vista de la historia, ¿no? De liberación de nuestros pueblos. No podemos mantenernos en un espacio, Rodolfo, que lo han utilizado precisamente para castigar, para aplicar sanciones, para bloqueo contra un pueblo que lo único que aspira es vivir en paz en el hemisferio, ¿no? Y en consecuencia, aquellos que piensan que Venezuela con esto lo van a aislar, ¿no? Al contrario, Rodolfo, yo estoy regresando de un evento importante, un seminario internacional que se dio en México recientemente, donde se congregaron delegados de partidos de izquierda, de movimientos de todo el mundo, los 5 continentes. Y allí la declaratoria, digamos, unánime es precisamente en acompañar, en respaldar, ¿no? La lucha que está librando el pueblo venezolano, pueblo que no está solo, que desde los partidos comunistas de los países nórdicos, movimientos sociales, la propia Europa, la Unión Europea, en el África, en todo el continente sudamericano, es decir, en Estados Unidos se han levantado poderosos movimientos de solidaridad con la Revolución Bolivariana que evidencian, ¿no?, que no estamos solos, que el mundo está claro y conteste a pesar de los ataques mediáticos y los esfuerzos de las grandes corporaciones mediáticas mundiales por manipular y falsear lo que ocurre en Venezuela. Resulta, Rodolfo, que hoy más que nunca pues, la Revolución Bolivariana y el pueblo venezolano está siendo acompañado y respaldado por movimientos, por pueblos del mundo entero, y eso habla precisamente de que no estamos aislados, sino que por el contrario, el mundo ve, Rodolfo, que en Venezuela se está definiendo la suerte de América Latina y el Caribe. Lo que aquí ocurra, ¿no? Si esta revolución llegase a caer por alguna circunstancia, va a ser un efecto cascada en todo el continente y en el hemisferio. Y volverán los tiempos de las noches oscuras del neoliberalismo, Rodolfo, de las desapariciones, ¿no?, de la Operación Cóndor. Y todo eso es lo que está, digamos, pululando alrededor de esta estrategia, de esta operación militar contra Venezuela. Por eso los pueblos del mundo que han sufrido todo ese historial de invasiones propiciadas por el gobierno norteamericano en sus diferentes etapas históricas, está consciente de que esta es la hora no de los imperios ni de la hegemonía unipolar, sino es precisamente la hora de los pueblos y es la hora de la liberación. Y en consecuencia, en Venezuela, los venezolanos y venezolanas, esos que están allí, Rodolfo, padeciendo, ¿no?, esta agresión criminal de una inflación inducida que se traga, ¿no?, el salario de todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, que padece por todas partes, porque el comercio está en manos del sector privado, no es el presidente ni el gobierno el que propicia estos incrementos exorbitantes de los precios de productos de primera necesidad. No es el gobierno el que se bloquea o el que no adquiere los insumos y los productos, sino que es parte de toda esta operación. Y creemos nosotros, de verdad, Rodolfo, que es un tiempo de resistencia, de dificultades, pero estoy convencido, y así lo valora y lo pondera la Dirección Nacional, de que vamos a superar este tiempo. Va a emerger, ¿no?, un bloque multipolar. El centro de gravedad financiero se está moviendo de Wall Street, de New York, se está moviendo para Shanghái, para Euroasia, y eso está trayendo como consecuencia, bueno, el desespero, ¿no?, de una potencia imperial que está dando sus últimas patadas de ahogado, como decimos en nuestros pueblos, y está emergiendo con muchísima fuerza, ¿no? Todas estas, la economía china, el prestigio y el resurgimiento de Rusia, de la India, de estos países, Rodolfo, que ya no se calan la dictadura del dólar, y en consecuencia Venezuela es el epicentro de todo ese gran movimiento que nos va a permitir, como decía el comandante Hugo Chávez, ¿no?, se va a cumplir una frase y una consigna del comandante Hugo Chávez: este siglo, Rodolfo, derrotaremos a ese imperialismo unipolar y comenzará a emerger la multipolaridad, como lo venía planteando el comandante Hugo Chávez. Sí, no quisiera despedir este segmento sin rescatar algo que mencionaste, la movilización del sábado que viene. El pueblo ha entendido que es necesario estar alerta, estar en las calles, movilizado permanentemente, como nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo ve Julio Chávez la moral del pueblo venezolano, para irnos al corte? Mira,
con todos los ataques que hemos sufrido. Sí, muy alta y muy en sintonía con la responsabilidad histórica del pueblo venezolano. Nos estamos preparando para el escenario que sea, Rodolfo. Si el escenario de confrontación en lo político, iremos allí y los derrotaremos con toda seguridad. Pero si el escenario es defender la república, la patria, de una agresión militar, ahí estamos todos los venezolanos y venezolanas, Rodolfo, que estaremos al pie del cañón y recordémosle a Colombia, ¿no?, al vecino país de Colombia, que ha prestado su territorio para que se instale toda esta infraestructura para agredir nuestro país. Una vez nosotros salimos, hace 200 años, un poco más, a darles independencia. Yo estoy seguro que si se produce una situación de este tipo, no nos va a temblar el pulso, Rodolfo, para ir allá al encuentro con la colombianidad y devolverles la independencia que le han secuestrado las oligarquías que se han impuesto en los últimos años. De modo que no subestimen al pueblo venezolano. Este es un pueblo de paz, Rodolfo, trabajador, pero un pueblo que está dispuesto a defender su territorio, su proyecto, su país, a costa de lo que sea. Excelente, así es. Te voy a hacer una pausa y al regreso quiero que hablemos del trabajo que viene haciendo la Asamblea Nacional Constituyente. No tan solo en la comisión que te toca presidir, sino el trabajo en general, porque se han suscitado decisiones, se han dado decisiones en la Asamblea Nacional Constituyente que aún son noticia, el plan de la patria, la investigación a Juan Guaidó. Quisiera que conversáramos de eso al regreso del corte. Julio Chávez por Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando en las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado de Julio Chávez, presidente de la Comisión de Fortalecimiento de la Democracia Participativa, Comunas y Consejos Comunales de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo está el trabajo de la comisión? Bueno, estamos trabajando a todo tren, Rodolfo, porque dentro de las tareas que nos ha encomendado la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente está un trabajo que para nosotros es determinante en lo que debe ser la nueva etapa, ¿no?, a partir de la aprobación también de la ley constituyente Plan de la Patria, ¿no?, 2019-2025, y nos referimos, Rodolfo, a nada más y nada menos que elevar de rango constitucional las leyes orgánicas del poder popular. Estamos hablando de un gran esfuerzo de 11 leyes, ¿no?, que sin lugar a dudas fueron determinantes en un momento, ¿no?, en que el comandante llamó a conformar desde el territorio o a parir el socialismo del territorio, ¿no? Y bueno, ahí nosotros hemos estado como militantes de toda la vida del poder popular y estas experiencias de autogobierno y de construcción del poder popular. Nos ha tocado entonces ahorita esta gran tarea que ya la estamos terminando en los próximos días. Ya la ministra Blanca Caut debe ya entregarle todo este esfuerzo, este trabajo al presidente de la República. Ahí estamos hablando, Rodolfo, de darle, digamos, ese carácter que solo una convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente puede cambiar, ¿no?, algún punto, algún artículo de estas leyes, ¿no?, o una ley en particular. Y ahí estamos hablando de que, bueno, todo eso que el presidente nos planteó, el comandante supremo Hugo Chávez, y lo ha tomado el presidente Nicolás Maduro, bueno, la deuda que se tiene de esta revolución con la necesidad de gestar, ¿no?, desde la territorialidad la expresión concreta del socialismo. Y ahí estamos trabajando, Rodolfo. Tú te imaginas que en todos los municipios, los 335 municipios del país, en eso que el presidente llamó comuna, que existe en cualquier país del mundo, es decir, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Francia, ¿no?, existen la comuna, y que entonces comiences allí a decir que los 5 poderes a nivel nacional tengan expresión concreta en el territorio, ¿no? Entonces el autogobierno, el poder ejecutivo, el poder legislativo para superar los consejos municipales y los consejos legislativos, ¿no? Además de eso, el poder judicial en el territorio, para que esas instancias
esas, digamos, instancias de control, de decisión, que están recogidas en la propuesta de la justicia de paz comunal, tengan expresión concreta en el territorio, el poder electoral, el poder moral, el modelo económico que debe surgir promoviendo nuevas formas de propiedad social sobre los medios de producción sin desconocer la propiedad privada. La necesidad de concebir todo el proceso ese de educación desde las experiencias de las comunidades de aprendizaje, de una educación para la liberación. Sí, todo eso que nosotros hemos pensado, que hemos soñado, ha llegado el momento y el tiempo ya de plasmarlo, Rodolfo, en esas leyes constituyentes del Poder Popular, y es uno de los grandes tareas que tenemos como comisión. Pero tú sabes que además hemos adelantado allí una cantidad de decisiones que tienen que ver con garantizar la paz de la República, el que podamos también dotar de instrumentos a gobernadores, alcaldes, diferentes niveles de gobierno para que puedan ejecutar un presupuesto sometido a toda esta agresión, a esta inflación inducida, y además de eso, bueno, cuidar en efecto de que estén allí todos los instrumentos para que el presidente de la República y nuestro pueblo puedan seguir transitando por este camino duro de resistencia, de dificultades, pero el camino seguro para que podamos recuperar, ¿no?, en el corto y mediano plazo la prosperidad que todos y todas aspiramos. Así es. Dentro de las decisiones más importantes de la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra el de otorgarle rango constitucional al Plan de la Patria. Yo quisiera que le explicaras a la audiencia en qué consiste eso. Bueno, eso es, Rodolfo, digamos, una ruta, ¿no?, una ruta de vida del pueblo venezolano, pero que perfectamente puede aplicarse para cualquier país, ¿no? Porque ese Plan de la Patria contiene los 5 objetivos históricos, ¿no? Y esos objetivos históricos son comunes, ¿no?, a muchas de digamos, de estos planes de gestión. Además que el Plan de la Patria no es una respuesta coyuntural a la situación. Correcto. No tiene nada que ver con aquellos famosos quinto, cuarto plan de la nación, quinto plan de destrucción nacional, como se llamaban en aquel periodo oscuro, ¿no?, del bipartidismo, sino que estamos hablando del diseño desde abajo hacia arriba, con la participación protagónica de nuestro pueblo, de cuál es el país que aspiramos a construir, Rodolfo, en dónde estamos y a dónde tenemos que llegar, ¿no? Y para eso creemos que no es suficiente una ley orgánica, sino que tiene que tener ese rango, ¿no?, de constituyente para que sea de obligatorio cumplimiento para todos y para todas, y entonces allí podamos reencontrarnos en una política integral, una política transversal, que es la política de paz, que es la política del desarrollo, de la prosperidad, que necesitamos blindar con los instrumentos jurídicos nuestra economía, porque este es un país que posee enormes riquezas. Y te decía hace un rato, ¿no?, ¿por qué es tan pertinente esta ley constituyente del Plan de la Patria en este momento, en que en el mundo se está debatiendo, Rodolfo, la hegemonía, discutiendo la hegemonía unipolar y el surgimiento de una multipolaridad? Porque nosotros tenemos que garantizar que los recursos, el petróleo, las mayores reservas energéticas del planeta, las reservas probadas de oro certificado, que ya pasan a ser las más grandes del mundo, además de las minas de diamante, de coltán. Ya a pesar de todo esto, nos hemos conseguido también con importantes yacimientos de un material que es 10 veces más poderoso radiactivamente hablando que el uranio, que es el thorium, ¿no? Correcto. Bueno, todo eso que está allí va a estar blindado y protegido por esta ley constituyente. En consecuencia, no puede ni ningún gobierno, ¿verdad?, a entregar o a enajenar algo que es patrimonio de todas y todos los venezolanos, de modo que es un seguro de vida lo que estamos colocando allí, un seguro para que todo esto sea en función del disfrute y la prosperidad de todo el pueblo venezolano. Y lo hacemos en un momento, te decía, en que se está definiendo, se están moviendo los centros financieros mundiales. Ya dejó de tener, digamos, la preponderancia, la importancia Wall Street como centro financiero. Todo eso se está moviendo, te decía yo, hacia el eje de Shanghái. Están también planteando tanto Rusia como China y otros países de la Euroasia, lo que llama el presidente Xi Jinping la ruta de la seda, ¿no?, a través de 3 vías importantes de comunicación.
la emergencia o la constitución de un poderoso banco que va a utilizar las reservas de todos estos países, imagínate tú, para desarrollar toda una infraestructura que va a mover el centro de gravedad, pero que además Venezuela, por tener las reservas de petróleo más grandes del mundo, sin lugar a dudas que va a jugar un papel determinante, porque ahora la Bolsa de Shanghái ha dicho, Rodolfo, que las compras a futuro de petróleo no serán en dólares, sino que van a ser en petroyuan, que además de eso, Rusia y China son los mayores compradores de oro del mundo y Venezuela tiene las reservas de oro más importantes del planeta y que entonces esa operación a futuro se puede cambiar el yuan por el oro y nosotros tenemos las grandes reservas de oro. Imagínate tú el papel entonces que está jugando Venezuela y por qué el presidente Maduro plantea, ¿no?, darle un carácter constituyente al plan de la patria. Y esto lo que hace es que reafirma el principio de la soberanía, de que no va a venir ningún autoproclamado por allí a querer entregar, digamos, las reservas, las riquezas del pueblo venezolano. Eso no va a poder ser. Y nosotros creo que estamos dando un paso determinante en la gestación de ese nuevo orden multipolar que va a sepultar la dictadura del dólar y en consecuencia la decadente hegemonía unipolar de los Estados Unidos de Norteamérica. Otra decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, con todo coraje y con toda valentía, como los ha caracterizado hasta ahora como cuerpo, como han venido trabajando, fue el autorizar la continuidad de la investigación a Juan Guaidó, que están llevando los organismos de justicia. ¿Qué podemos decir al respecto, Julio? Bueno, eso forma parte de las tareas. Nosotros debemos preservar a toda costa la paz, Rodolfo. Nosotros debemos garantizar que se respete la soberanía del país y en consecuencia, dado la cantidad de elementos, ¿no?, que las investigaciones han producido en relación a la permanente violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no?, por este personaje, por este diputado, que eso ha significado, ¿no?, delitos graves de lesa humanidad, de traición a la patria, y en consecuencia el propiciar, ¿no?, el surgimiento de brotes neofascistas en el país, de que también se pueda convalidar, ¿no?, con otros países de la región para buscar una intervención militar, creo que son elementos más que suficientes para que la Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, autorice el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este y de cualquier otro, porque vendrán otros, Rodolfo, sin lugar a duda. No solamente este, yo creo que este, como decía un compañero de la Dirección Nacional, es un señuelo, ¿no? Yo no creo que este sea realmente, lo están utilizando, por cierto que corre mucho peligro la vida de este autoproclamado, porque puede ser asesinado por su propia gente, claro, como ya lo intentaron una vez con Leopoldo López. Es decir, el imperialismo norteamericano en su desespero de ver que no ha podido, ¿no?, poner de rodillas al pueblo venezolano, no ha logrado quebrar la unidad cívico-militar de Venezuela, son capaces, Rodolfo, de intentar asesinar a este ciudadano y culpar a nuestro gobierno, porque eso pareciera que es lo único que les hace falta para, digamos, dar carta libre a una de las opciones que dicen ellos está puesta sobre la mesa. Entonces, nosotros no nos va a temblar el pulso en la Asamblea Nacional Constituyente, estamos claros en la tarea que tenemos que cumplir, vamos a hacer, digamos, valer nuestra Constitución, por eso hemos tomado esta decisión. Seguramente le va a corresponder al Poder Judicial, ¿no?, hacer lo propio, para que realmente no haya impunidad y no pueda haber, digamos, espacio para la impunidad y para que se puedan gestar estas situaciones. Nosotros hemos también detectado, Rodolfo, la presencia producto, ¿no?, de esta política entreguista de estos opositores venezolanos, de gestar, de articular para que al país vengan bandas de mercenarios, ¿no?, pagados con el dinero de los Estados Unidos, inclusive con parte del dinero que ellos se han apropiado indebidamente, que son de todos los venezolanos y venezolanas, para financiar estos grupos de mercenarios, de terroristas, contactar a bandas criminales y propiciar, pues, actos de confrontación y de escenarios de guerra civil, que pareciera que estas personas, ¿no?, están dispuestas a hacerlo porque su tarea
pareciera que es entregar la República, cobrar e irse y dejar entonces a Venezuela en manos de las grandes transnacionales y devolver a los tiempos aquellos días tan aciagos y difíciles de desaparecidos, de actos de terrorismo, de asesinato de dirigentes como ocurre en Colombia y otros países, y nosotros no estamos dispuestos a permitirlo en la Asamblea Nacional Constituyente y pues, en consecuencia pues vamos a tomar esta y otras decisiones que corresponda, Rodolfo, en función de garantizarle a todos los venezolanos su tranquilidad, la paz y sobre todo buscar el camino de la prosperidad, que es el que precisamente en esas cosas andamos. Excelente. Te propongo algo. Vamos a hacer una pausa y al regreso quiero que me des tu opinión sobre la reunión que tuvo el presidente Nicolás Maduro con la Cruz Roja Internacional. Eso nos va a dar pie para desarrollar un poco el tema internacional, que sé que hay bastante información allí. Julio Chávez por Desenlaces, la etiqueta en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Interactúe, ya venimos. Seguimos con más de Desenlaces acompañado del constituyente Julio Chávez. Habíamos dejado como abreboca para este corte la reunión que tuvo el presidente Nicolás Maduro con representantes de la Cruz Roja Internacional. ¿Qué balance podemos hacer de esa reunión? En primer lugar, decir que fue una decisión soberana, ¿no?, del presidente Nicolás Maduro por los efectos muy negativos que ha tenido, para la política de abastecimiento del país, todas estas medidas criminales, coercitivas, unilaterales, de bloquear, de perseguir financieramente y de asfixiar la economía venezolana, ¿no? Hay que decir, Rodolfo, que nos ha costado muchísimo. Eso lo hemos venido también evaluando en la Dirección Nacional de nuestro partido, el que ya es más difícil conseguir quien le venda insumos, repuestos, alimentos o medicamentos al país, porque todas estas empresas a nivel internacional siguen en el lineamiento del Departamento de Estado norteamericano. Además de eso, lo que ha solicitado la oposición venezolana, de que nos cierren todas las posibilidades de comprar, de adquirir productos e insumos. Y en virtud de ello, de manera descarada, nos han planteado que, aun cuando nos sacaron todo en primer lugar, vía contrabando, vía el robo de las reservas internacionales, vía de la caída de los precios del petróleo que tumbó dramáticamente los ingresos del país. Y luego comenzaron entonces, una vez que nos sacan, nos bloquean para impedirnos de que no entre nadie y por supuesto llevar a una población a una situación de inanición. El presidente de la República, como corresponde, como está estipulado en la Carta de Naciones Unidas y los convenios que ha suscrito internacionalmente, caso concreto con la Cruz Roja Internacional, solicita los buenos oficios, ¿verdad?, para que se estudie la posibilidad, un equipo técnico valore, ¿no?, sobre la base del diagnóstico que hemos presentado, los efectos negativos que ha tenido esa solicitud de la oposición venezolana y en consecuencia la decisión de la Oficina del Tesoro norteamericano sobre la población venezolana, y solicita entonces, como corresponde, de manera acordada, respetando la autonomía, la imparcialidad, de que la Cruz Roja sea el mecanismo que internacionalmente nos permita adquirir estos productos, estos insumos que nos está negando este bloqueo criminal por parte de los Estados Unidos y que ha solicitado la oposición venezolana. Entonces, bueno, ahí creo que ha sido bien receptiva, ha habido bastante receptividad en la propuesta que ha hecho el presidente de la República y ya se están dando y articulados y coordinados, ¿verdad?, con nuestro gobierno como corresponde, como debe ser, toda esta adquisición de estos insumos y estos equipos que nos va a permitir, Rodolfo, en principio, recuperar los niveles de abastecimiento y luego hemos planteado también en la Comisión de Comunes un debate sobre esto, buscar el mecanismo de distribución directa, Rodolfo, para que estas cosas no sean pedaleadas, en el caso de los medicamentos, por una especie de un cartel lícito de drogas, que son las grandes droguerías del país,
No podemos permitir que estas cosas ocurran en una situación como esta. Bueno, estamos planteando de que sea una especie de unos CLAP en el área de salud para que entonces le puedan llegar las medicinas a través de nuestro sistema de salud público que hemos venido construyendo a nuestro pueblo y evitar, ¿no?, que sean bachaqueados y que sean, digamos, utilizados para generar una inflación inducida y atacar el salario de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas cosas, Rodolfo, bien acordadas y consensuadas y con seguimiento, ¿verdad?, va a dar los resultados importantes y nosotros agradecemos de verdad y saludamos los esfuerzos del presidente de la Cruz Roja Internacional, que sabemos que ha recibido mucha presión, ¿verdad?, de los grandes centros de poder, porque seguramente le está tumbando a más de uno un negocio, ¿no?, bastante lucrativo, y yo creo que ahí pues eso forma parte y eso evidencia, respondiendo a una pregunta que me hiciste anteriormente, Venezuela no está aislada, Venezuela está utilizando los mecanismos internacionales que están previstos y consagrados en el derecho internacional, en este caso público, para tener, digamos, el acceso a estos mecanismos donde realmente se pueda bypassear y se pueda dejar sin efecto ese bloqueo criminal, unilateral y coercitivo que ha solicitado la oposición venezolana y que viene ejecutando un imperialismo decadente como el norteamericano. ¿Qué diferencia con el show que montó la derecha venezolana en la frontera en el pasado mes de febrero con la llegada de la supuesta ayuda humanitaria por el puente binacional, ¿no? Ahora, tomando eso como referencia, yo quisiera que me dieras tu opinión, que ya la adelantaste un poco, pero quisiera concretarlo aún más. ¿Cuál es la participación de Colombia en el escenario de ataque internacional a Venezuela? Mira, desde el año 2000, Rodolfo, casi que la llegada del comandante supremo Hugo Chávez, ¿no?, en que este pueblo lo hizo presidente. Desde ese tiempo, Colombia se está prestando su territorio para crear toda una infraestructura utilizada para arremeter y agredir a nuestro país. En tu programa otras veces hemos hablado sobre los efectos de aquella famosa resolución número 8 del año 2000, ¿no? Correcto. Que el Banco Central de Colombia le otorga a una asociación de cambistas privados, cosa que no lo hace con ningún otro país fronterizo como Ecuador o con Panamá, no solamente con Colombia, le entregó esa resolución al famoso zar del Bolívar, Rafael Rodríguez, para que ellos, sin tomar en cuenta las leyes de la economía, coloquen la tasa, la paridad que les dé la gana, y esto es lo que utiliza la página Dollar Today para, digamos, formalizar todo un ataque sistemático e intentar debilitar el Bolívar y atacar el signo monetario como lo han hecho, ¿no? Pero además en Colombia, Rodolfo, tú sabes que se crearon empresas, ¿no?, para dedicarse exclusivamente al contrabando de productos de Venezuela vía contrabando de extracción, que luego al llegar a Colombia son nacionalizadas, le pagan impuestos a sus alcaldías, ¿verdad?, las nacionalizan y las exportan como Made in Colombia. Por eso tú ves que hay combustible, como aquí la gasolina es subsidiada, ¿no?, por el Estado Nacional, por el Gobierno Nacional. Eso no ocurre en Colombia. Por cierto, creo que le quedan 4 o 5 años de combustible a Colombia. Eso explica algunas Colombia cosas. está en una situación de, digamos, de antesala de una crisis humanitaria en toda la República de Colombia, porque ya no les queda combustible, Rodolfo, no les queda petróleo absolutamente, ¿no? Solo el que intentan robarse de Venezuela, ¿no?, con el beneplácito de las grandes transnacionales petroleras. Entonces, bueno, ahí se crearon empresas para dedicarse a eso exclusivamente. Pero además, todas esas bases militares que permitieron instalar en su territorio nuevas bases militares, las están utilizando para entrenar, para captar estos grupos mercenarios, concentrar inusualmente tropas en la frontera colombo-venezolana, bueno, para generar toda una situación de hostigamiento, de hostilidad a un pueblo que históricamente lo que ha hecho es salir, ¿no?, a luchar por la independencia de su país, ¿no? Y que nosotros realmente nunca ha sido la política de ningún gobierno, ni siquiera la Cuarta República, ¿no?, agredir a otro o que sus tropas vayan a hostilizar o agredir a un país hermano en este caso y bolivariano como Colombia, pero ellos sin embargo se han prestado, porque además de eso, acuérdate, todo el narcotráfico, el gobierno de Duque, ¿no?, ha sido catalogado por el propio presidente Trump como un gobierno que estimuló, ¿no?, la
superficie de droga cultivada en Colombia creció exponencialmente como nunca antes. Eso lo hizo el gobierno de Duque, porque es que precisamente esa red de narcotráfico, Colombia no fuera un gran productor de coca si los Estados Unidos no fuera un gran consumidor. Es verdad. Y es el negocio del imperialismo. Claro. Lo hicieron los ingleses con el control digamos, de la ruta del opio, ¿no? Cuando eran esa potencia, digamos, en aquel entonces contra la India, estos países. Ahora lo hace Estados Unidos utilizando a Colombia, bueno, para generar esta situación y acusar a Venezuela de que es un puente del narcotráfico, etcétera, cuando nosotros expulsamos. Por cierto, Rodolfo, el día sábado también se cumple un año más de que el comandante supremo Hugo Chávez expulsó al último agregado militar norteamericano de tierras venezolanas. Y eso es una cosa que también lo estamos celebrando a propósito de todo esto. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, que nosotros hemos visto lamentablemente a Colombia como ese territorio que liberamos, que luchamos, que fue, digamos, el sueño bolivariano de construir, digamos, la gran Colombia y una gran patria, ¿no?, que se debatió en el Congreso Anfictiónico de Panamá y que Colombia lamentablemente saboteó, como en efecto ocurrió en la historia, cuando pudimos haber sido una gran potencia latinoamericana y caribeña. Pero en todo caso, bueno, ese es el papel lamentable que la oligarquía colombiana le ha dado a esa tierra bolivariana. Nosotros creemos que la situación en Colombia se va a tornar muy grave. Ya hay una crisis humanitaria en Cúcuta, el norte de Santander, Rodolfo. Esas son ciudades que viven del contrabando de extracción y al nosotros lograr cerrar las fronteras, ¿no?, y evitar que al menos pase la cantidad de productos e insumos que antes pasaba, bueno, ha generado una crisis humanitaria que provocó la presencia del propio secretario de Estado de Estados Unidos y pidiéndole al presidente Maduro, ¿qué te parece?, pidiéndole Mike Pompeo, perdón, secretario de Estado norteamericano, al presidente Maduro, que por favor abra la frontera. Ante tu semejante caradurismo y desfachatez. Antes de irnos al corte, brevemente, ¿qué rol ha jugado el cártel de Lima en todo esto? Mira, ha jugado un papel, digamos, de responder a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Creo que ha intentado hacerle contrapeso a la UNASUR, a toda esta propuesta de multipolaridad basada en la complementariedad, la solidaridad que planteó el comandante supremo Hugo Chávez. Han logrado momentáneamente, digamos, el objetivo, ¿no?, de neutralizar todas estas experiencias de gestación de la multipolaridad, pero estamos convencidos, Rodolfo, en que va a haber un resurgimiento, un renacimiento de la multipolaridad. El cartel de Lima cada día está más aislado, no responde sino a los intereses, ¿no?, de un presidente cuyos presidentes de países que lo conforman están comprometidos con hechos de corrupción. Es lamentable, de verdad, digamos, que el cartel de Lima terminará en el basurero de la historia y yo creo que va a llegar el tiempo del resurgimiento de la UNASUR, de la CELAC y de todas estas, digamos, estas propuestas que el comandante supremo en su oportunidad planteó para desarrollar otros niveles de integración o una integración verdadera, la unión verdadera de América Latina y el Caribe en función de crear esa gran potencia que aspiramos ser. Última pausa. Y al regreso quiero que hablemos de un acto terrorista sin precedentes en nuestra historia contemporánea, como fue el ataque al sistema eléctrico nacional. Ha quedado en evidencia, develado, claramente palpable la participación de Estados Unidos en este ataque. Quisiera que me dieras tu opinión al regreso del corte. Julio Chávez por Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, pero todavía quedan temas muy importantes que abordar con nuestro invitado de hoy, Julio Chávez. Julio, habíamos dejado el tema del ataque a nuestro sistema eléctrico nacional. Yo te decía para despedir el segmento anterior que es un ataque, yo creo que sin precedentes, ¿no? Con una sofisticación tecnológica producto del avance de la ciencia,
poder afectar a un país de manera remota. Ha Ujú. quedado absolutamente demostrado, evidenciado la participación de Estados Unidos y gente en Venezuela también, Claro. vale la pena mencionarlo. ¿Qué opinión te merece esto? Yo creo que es parte de esa expresión de la guerra multiforme, de la guerra de cuarta, quinta generación, que se le ha venido aplicando a nuestro país. Yo decía en algunas intervenciones, Rodolfo, que aquí se le han acabado todas las páginas, ¿no?, a los manuales de perfectos golpes de Estado. Aquí se ha implementado de todo contra el país, ¿no? Y ellos han invocado cualquier cantidad de doctrinas militares de guerra y esas doctrinas las hemos derrotado, ¿no? Entonces pareciera que esta, la de la ciberguerra, la de que forma parte de una política del gobierno norteamericano de crear, digamos, un ciberejército, y tienen presupuesto y tienen años investigando sobre estos temas, lograron afectar en una oportunidad la política, digamos, de desarrollo de energía atómica con fines pacíficos de Irán, ¿no?, a partir también de un hackeo, de atacar, digamos, el cerebro de los sistemas automatizados, que en efecto la tecnología está en manos de ellos mismos también, pero eso es bueno decirlo, Rodolfo, ¿no? Nosotros no hemos logrado todavía un desarrollo tecnológico que nos permita ser independientes y poder entonces estar al margen de los efectos de estos ciberataques como en efecto lo hicieron contra el sistema eléctrico nacional. Nosotros ahí, que hemos estudiado este tema, porque además que somos del área, de la parte de automatización, eh, fíjate, Rodolfo, estas grandes transnacionales como Siemens, ¿no?, que son los propietarios del software que, digamos, sobre la cual se diseña la lógica de control de todos estos equipos automatizados de muy alta tecnología, que son los propietarios y que son los únicos que pueden acceder al código fuente, ¿no?, y en consecuencia son los únicos autorizados para hacer modificaciones de variables de proceso que puedan generar estas perturbaciones de manera remota, como tú lo has dicho, y que logren, bueno, apagar, generar un bloqueo del sistema eléctrico nacional. Y eso fue lo que intentaron, ¿no? Ellos sabían que golpeando el cerebro, ¿no?, del complejo hidroeléctrico Simón Bolívar, donde están importantes unidades generadoras hidroeléctricas, como el caso del Guri propiamente, de Caruachi, de Macagua, ¿no?, y todo lo que la revolución ha venido invirtiendo en función de desarrollar la energía hidroeléctrica y termoeléctrica, porque en efecto hemos hecho grandes inversiones como revolución, entendiendo que el desarrollo de la energía, de la generación eléctrica debe ir a la par del desarrollo de todo un país, ¿no? Un Correcto, país no se desarrolla sin energía eléctrica. correcto. Y en consecuencia así lo concibió el comandante supremo Hugo Chávez. Inclusive él planteó hasta otras formas alternativas de energía, ¿no? Los parques eólicos que planteó en su oportunidad, lamentablemente no le dimos continuidad. Los parques eólicos, la generación, digamos, a través de sistemas de celda solar. ¿Tú te acuerdas que la avenida Bolívar estaba ¿Cómo no? iluminada, ¿no?, Claro que sí. con sistemas de celda Claro, solar? claro. Y todo eso, precisamente lo que prefiguraba es una política clara de un gobierno que entiende la importancia de la generación eléctrica para un país en pleno auge y en pleno desarrollo como el nuestro, ¿no? Un país que construye 2,5 millones de viviendas. Si tú le multiplicas, ¿no?, la cantidad de consumo electro per cápita de estas viviendas, bueno, estás hablando de una cantidad importante de miles de megavatios que alguien tiene que generarlos, ¿no? Entonces, creo que ahí hemos sido muy coherentes y consecuentes con la política de desarrollo del sistema eléctrico nacional. Pero en efecto no hemos logrado desarrollar, digamos, la tecnología independiente. No nos hemos independizado tecnológicamente de estas grandes transnacionales. Y por eso sufrimos los efectos de este ataque criminal y brutal al sistema eléctrico que logró, ¿no?, hackear, meterse, digamos, en la lógica de control de los PLC, modificar parámetros y generar esta situación de bloqueo, de asincronismo de máquinas de alta tecnología que, bueno, han generado prácticamente dejar al país un 80%, 82% de generación depende del complejo hidroeléctrico Simón Bolívar, y eso ha afectado entonces en consecuencia los servicios de agua y otro tipo de servicios vitales en el país, digamos, el suministro de combustible, todo eso, ¿no?, todo lo que implica, bueno, la generación eléctrica. Ahí nosotros creemos, Rodolfo, lo importante y la moraleja y superar esta lección, y creo que eso justifica el nivel de comprensión, de resistencia, de estoicidad del pueblo venezolano,
que logremos migrar tecnológicamente, Rodolfo. Independizarnos tecnológicamente de Siemens, de estas grandes empresas. Se está haciendo en el mundo, podemos hacerlo. Existen equipos de hardware y software que pueden generar, digamos, lo que llaman los cortafuegos, y tú puedes aislar la internet de la intranet, de modo que no te afecten remotamente y no te puedan hackear, ¿no? Haciendo arreglos en cascada de servidores con estos equipos. Eso existe, Rodolfo, ¿no? Y creo que es importante que lo hagamos, que se invierta lo que hay que invertir con las dificultades que hay en blindar nuestro sistema, inclusive hacerlo también a nivel de PDVSA, Rodolfo, sí, porque eso pudiera también venir nuevamente un ataque, y lo que están planificando, un ataque al sistema, a la plataforma financiera del país, ¿no? Para que entonces la gente no pueda utilizar las tarjetas de débito, las tarjetas Visa y Mastercard. Creo que debemos prepararnos, ¿no? Nos están anunciando por dónde van a venir, y yo creo que hay suficiente capacidad en el país, ¿verdad?, desde el punto de vista de profesionales y de científicos, ¿no? Aparte de nuestros aliados que ya han vivido esto, como el caso de Irán, como el caso de Rusia y China, que han logrado importantes desarrollos en función de blindar nuestros sistemas en general, servicios, plataforma, digamos, bancaria, financiera, para que no pongamos a nuestro pueblo a pasar, digamos, por estas penurias, que ellos lo hacen precisamente porque lo que buscan es generar intranquilidad, zozobra, angustia, potenciar toda esa situación que genera, pues, digamos, el no contar con servicios básicos estratégicos, y por eso yo creo que estamos en el camino correcto. Así lo hemos visto en la Dirección Nacional, y en consecuencia, pues, el gobierno del presidente Maduro, con nuestros aliados en el mundo, porque no estamos solos en esta batalla, creo que estamos dando los pasos en esa dirección. Yo quisiera rescatar una frase que la entendí en su justa dimensión, emitida por nuestro canciller Jorge Arreaza, creo, si mal no recuerdo, que fue en la OEA, cuando mencionó que llamaba la atención que Estados Unidos no se había puesto detrás del golpe de Estado, sino al frente. Estados Unidos, un ataque cruel contra Venezuela, pero sin precedente dentro de lo público que lo han hecho. Un discurso guerrerista. Yo recuerdo, y siempre lo digo y no me cansaré de mencionarlo, cuando el presidente Chávez hablaba de posibles ataques de Estados Unidos, la gente pensaba que eso era algo absurdo, irreal, sí, que era una exageración del comandante Chávez. Bueno, hoy en día yo creo que nadie duda de eso. ¿Qué opinión te merece la participación del Imperio norteamericano en los ataques a Venezuela, las sanciones? Yo creo ¿Qué hay detrás de todo eso? No, esto no tiene precedentes en la historia contemporánea política latinoamericana, Rodolfo, de verdad que, porque tú puedes evaluar todas las invasiones, ¿no?, que ha propiciado Estados Unidos en América Latina, ¿no?, desde los tiempos del Maine, pasando por la agresión a Guatemala con Jacobo Arbenz, con João Goulart en Brasil, con el propio, se cumplen en pocos días, ¿no?, el derrocamiento de Juan Bosch en República Dominicana, Maurice Bicho, Salvador Allende, es decir, en Panamá, o sea, todas esas cosas que uno siempre ha leído, ¿no?, y que es parte de esa historia viva, ¿no?, de lo que ha sido la historia asesina, genocida de los Estados Unidos de Norteamérica. Nunca se ha visto tanta, digamos, desproporción como lo que se ha gestado contra Venezuela, ¿no? Y en efecto es el propio presidente de los Estados Unidos, ya no es la oposición, ya no es Julio Borges, el Guaidó, el otro, no, es el propio presidente de los Estados Unidos, ¿no?, que se pone al frente de toda esta operación, que ha designado a un carnicero y a un genocida como el señor Elliot Abrams, ¿no?, que fue el mismo que en la década del 80, Rodolfo, con el pretexto de la ayuda humanitaria, llevó a Nicaragua armas a los contras con aquella famosa operación fraudulenta, ¿te acuerdas?, los Iran Gates, ¿no?, y que luego sometió a Nicaragua a 9 años de guerra civil con más de 300.000 muertos. Ese Elliot Abrams es el mismo que hoy el presidente Donald Trump ha puesto, ¿no?, luego de que fue además sentenciado como criminal de guerra, ¿no?, indultado por George Bush padre. Correcto.
pero entonces ahora lo pone al frente porque ya no encuentra a quién sacar. Es decir, ha puesto a todo el mundo, a John Negroponte, ha puesto a todos estos halcones de la guerra, ¿no? Y ninguno ha cumplido la tarea, ¿no? Ahora se coloca él al frente de todo esto. Yo creo, Rodolfo, y eso en descargo del nivel de estoicidad y de la resiliencia que ha desarrollado el pueblo venezolano, de la resistencia del pueblo venezolano, nosotros estamos muy cerca de derrotar a la primera potencia militar del planeta. Y cuando te lo digo, no te lo digo para que nuestra gente se llene de esperanza, ¿no, Julio? Dilo ahí para que la gente... No. Yo estoy convencido, Rodolfo, de que si el propio presidente de los Estados Unidos se ha puesto al frente y no ha logrado el objetivo, y que por el contrario lo que ha hecho es unir más al pueblo venezolano, porque ahora estamos decididos, ¿verdad?, como pueblo, más allá de las diferencias que podemos tener a lo interno, de que nuestro país no va a ser invadido. Estas riquezas son de todos los venezolanas y venezolanos. Que tenemos diferencias, ya buscaremos la manera, hermano, de dirimirla, pero jamás permitir que venga aquí una invasión, como decía la periodista aquella de un canal, sí, no lo voy a nombrar. No lo nombre, no vale la pena. Que decía que, bueno, que ella esperaba que vinieran los gringos pues a preñar a las mujeres para que nazcan los hijos con los ojos rubios y el pelo rubio, como decía la canción aquella, ¿no? Nosotros no estamos dispuestos a ello. Y fíjate, yo te decía hace un rato, Rodolfo, que estamos en el centro de la gran confrontación mundial. Estados Unidos viene de una derrota militar en Siria, recientemente. Cuando voltea su llamado patio trasero, se consigue con la resistencia del pueblo venezolano. Ahora resulta que ni el propio presidente de los Estados Unidos, utilizando estos gobiernos satélites de la región, ha podido doblegar la unión cívico-militar de este pueblo. Y este pueblo cada día está más unido, resistiendo duro, durísimo, Rodolfo, pero aquí estamos de frente, ¿no?, con la dignidad cuesta. Y ahora entonces nosotros estamos siendo parte de la caída, de la debacle de esta potencia militar que duró desde 1944 hasta el 2019, Rodolfo. Ya eso que era Estados Unidos, ni siquiera Europa confía, digamos, en la supremacía militar de los Estados Unidos. Ya Alemania, el corazón de la Unión Europea, se está acercando a Rusia con el proyecto, ¿te acuerdas?, del gasducto que va a llevar gas de Rusia a Alemania. ¿Ve? Ya Estados Unidos, de acuerdo a la doctrina Trump, ¿no?, que dice Estados Unidos primero, se está olvidando del resto del mundo, está tratando de sobrevivir, ¿no? Y va a un proceso electoral este año que, cuidado, Rodolfo, y no termina con el encarcelamiento del propio presidente Trump, como lo han dicho en Estados Unidos, y allá se supone que la justicia funciona, ¿no? Entonces, ¿y qué va a pasar con nosotros aquí? ¿Esto va a caer? No, hermano, resulta que nosotros, Venezuela, por ser poseedora de esas grandes reservas y riquezas, la estamos aportando para construir la multipolaridad. Eso es parte del legado de Hugo Chávez, eso está en el plan de la patria, ¿ves? Entonces, ¿qué va a significar? Ya Wall Street no va a ser el centro financiero de referencia, eso se viene abajo, como las torres en septiembre, en el 9 de septiembre, el 11 de septiembre. Ahora ese centro se muda para Shanghái. Ahora resulta que el presidente Xi Jinping, un aliado estratégico de Venezuela, el presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa, la India, se han puesto de acuerdo en desarrollar un banco para financiar nada más y nada menos, Rodolfo, que el proyecto de la Ruta de la Seda, en la cual China se está comprometiendo a aportar casi que las reservas que tienen para mover el centro de gravedad financiera de Estados Unidos ahora a Shanghái. Y ahora las operaciones se van a hacer es en petroyuan, la compra de petróleo no se va a hacer en dólares, Rodolfo, y eso es un golpe durísimo a la economía norteamericana, a la economía financiera norteamericana, y además de eso, China va a dejar de comprar títulos de deuda pública norteamericana. Entonces, ¿con qué van a emitir o respaldar los dólares inorgánicos que hasta ahora vienen haciendo? Entonces, fíjate lo que estamos hablando, Rodolfo. Por eso le digo al pueblo venezolano, hay que tener, digamos, resistencia, confianza en el alto mando político militar de la revolución, porque estamos a las puertas de derrotar ese imperio que nació en 1944, Bretton Woods, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, pero que ahora las familias Rothschild y los banqueros en el mundo se han decidido arrimar a las potencias emergentes. No es Estados Unidos,
es China, Rusia, la India, y Venezuela está allí, ¿no? Naturalmente por ser el poseedor de las mayores reservas que le darán soporte y respaldo a esa multipolaridad que está surgiendo. Entonces estamos derrotando no solamente al presidente de los Estados Unidos, a esa potencia unipolar, ¿verdad?, militarista, genocida, y estamos entonces transitando a lo que dicen algunos, con esa propuesta, Rodolfo, ya termino, de la ruta de la seda, de toda esa nueva geopolítica mundial, Venezuela vivirá tiempos de prosperidad. Cuando este año termine, 2019, estaremos asistiendo ya a la debacle del sistema financiero norteamericano. No decimos que se va a acabar el imperialismo, no, pero sin lugar a dudas va a tener, digamos, mucho menos poder, y lo que está surgiendo es parte de lo que nosotros hemos ayudado a crear. Somos formadores, somos pioneros de ese mundo que se está gestando, y por eso es que decimos en consecuencia que luego de pasar esta dura tempestad nos vienen tiempos de prosperidad, Rodolfo. Gracias, Julio. ¿Cómo está Carora? Está bueno con las dificultades del agua y del racionamiento, pero ahí vamos, Rodolfo. Bien, para adelante, pues. Con la moral arriba. Con la moral muy alta. Muchas gracias por estar aquí, Julio. Gracias a ustedes por la interacción que han tenido en nuestras redes sociales con la etiqueta Julio Chávez por Desenlaces. Toda historia tiene su desenlace, y el desenlace de esta historia lo vimos de la mano del constituyente Julio Chávez. Si quiere ver este programa o algún otro, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Desenlaces TV. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido. What?